Contundente. Jaime Martínez Muñoz, consultor estratégico, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, ¿qué te parece ese comunicado del Banco de Inglaterra? Ya hemos leído un poco los principales titulares, 75 puntos básicos, cumplen con lo que esperaba el mercado. Esperan también una caída del PIB del 0,75% para el segundo semestre de 2022 y también aseguran que el cuarto trimestre de este año va a tener una inflación en el Reino Unido del 11%, pero esto es menos de lo que se esperaba. En general, ¿cuál es tu opinión sobre este comunicado? Bueno, efectivamente el Banco de Inglaterra previsiblemente sube los tipos 0,75 puntos básicos, lo cual bueno, se convertiría en la mayor subida en 3 décadas y lo que hace es mostrar sin duda un tono muy decisivo por parte del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, para controlar la inflación, que aunque bueno, por supuesto en septiembre cerró en un 10,1%, pero si atendemos a la evolución, por ejemplo, desde el mes de abril de este año, siempre la inflación se ha mantenido en niveles superiores al 9%. De hecho, el propio FMI estima que el cierre de la inflación de la economía de Reino Unido en 2022 sea del 9,1%. ¿Qué ocurre? Que además este escenario de alta inflación se conjuga con ese dato de bajo crecimiento que estabas comentando, ¿no? Una caída del 0,75 en el primer semestre, pero bueno, aquí habrá que ver si finalmente esa caída se confirma y en qué magnitud. Pero es cierto que en cualquier caso las previsiones oficiales también de cierre barajan un crecimiento muy bajo. El FMI estima, a falta de actualizarlos, un 3,6% de crecimiento en el 2022, muy por debajo de lo que creció la economía el año pasado, que fue superior al 7%. Y lo que es más preocupante, estima que para 2023 este crecimiento va a ser muy plano. De hecho, sería un 0,3%. O sea, básicamente un crecimiento nulo. ¿Qué ocurre? Que a todo esto, a este bajo crecimiento también se le suma el aumento del gasto público, que ya ronda el 45% del PIB de Reino Unido, y un déficit disparado, un déficit que podría cerrar en un 4,3% en 2022. Bueno, por otra parte quería destacar también un mensaje que todavía no habíamos leído, que era la previsión de PIB que tiene el Banco de Inglaterra de cara a 2024. Y es que dicen que la economía del Reino Unido se va a contraer un 1% el año que viene. Bueno, el año que viene no, perdón, en 2024, es decir, dentro de 2 años. En comparación con la contracción del 0,25% prevista anteriormente. Una contracción dentro de 2 años es lo que espera todavía el Banco de Inglaterra. Esto, bueno, pues ¿cómo puedes valorar que el Banco de Inglaterra esté mirando a 2 años vista y todavía crea que puede haber una recesión? Bueno, desde luego hay muchos factores, no solamente la inflación actual, que ya hemos visto que es altísima, sino que los efectos de estas subidas de tipos de interés que están siendo muy agresivas, el objetivo de las mismas es sin duda contener la demanda agregada de Reino Unido, que bueno, pues se estima que está sobrecalentada, al igual que la de Estados Unidos, por ejemplo, que también ha subido 0,75 puntos los tipos de interés ayer, y eso es lo que se espera, es que en el medio plazo, en el próximo año o 2 años, pues sin duda eso va a afectar al crecimiento económico. Entonces, el mensaje claro que está haciendo aquí el Banco de Inglaterra es que, de nuevo, lo que le importa es reducir la inflación, y que si eso tiene que ser a costa de un menor crecimiento, pues será así, ¿no? Entonces, aparte de esto, también se suma la incertidumbre que viene arrastrando el Reino Unido prácticamente desde el inicio del referéndum del Brexit. Desde el 2016, la economía del Reino Unido ha tenido un crecimiento económico que ha sido cada vez menor, y eso yo creo que es la razón por la que están estimando en los próximos 2 años unas previsiones que por desgracia no son muy optimistas. También habrá que ver finalmente cómo se comporta el nuevo gobierno de Rishi Sunak, que está anunciando también un ajuste fiscal de 50.000 millones con subidas de impuestos y recortes del gasto público. Entonces estamos encontrando una política monetaria que por fin está también coordinada con la política fiscal, y ambas con un tono fuertemente restrictivo, y eso va a redundar efectivamente en un menor crecimiento económico. Bueno, me quedo con eso, ¿no? De que la política monetaria por fin está alineada con la política fiscal y eso, bueno, al final entiendo que tiene mucho que ver Rishi Sunak, que el nuevo primer ministro. Por cierto, quería preguntarte también por el movimiento que estamos viendo en mercado, sobre todo en los bonos, que al final fue lo que llevó al Banco de Inglaterra a tener que intervenir después de ese anuncio del plan fiscal de Kwasi Kwarteng. Estamos viendo cómo suben las rentabilidades de los bonos británicos con un poquito más de alegría de lo que lo hacían justo antes de conocer la decisión. Entonces, los tramos más largos subían en torno a un 2% más o menos esa rentabilidad. Ahora están subiendo a
hasta un 4,5% en los bonos más largos. En los de, por ejemplo, el bono a 30 años está repuntando ya un 4,5%, está en una rentabilidad del 3,73%, cuando bueno, pues el anterior estaba en el 3,57%. Está subiendo también con fuerza el bono británico a 20 años, 3,91% ya. ¿Cómo crees que está reaccionando, cómo crees que está valorando el mercado de bonos británico lo que ha publicado hoy el Banco de Inglaterra? Bueno, sin duda el mercado está valorando positivamente este anuncio, ¿no? La subida de los 0,75 puntos básicos, porque finalmente están viendo bueno, están viendo una independencia del Banco de Inglaterra que incluso, bueno, incluso con las turbulencias políticas que se vivieron en las últimas semanas tras el anuncio fiscal de Liz Truss, en la que se vio obligado además a comprar deuda de manera masiva para que la libra no se hundiese más, que cayó a niveles de los años 80. Ahora lo que estamos viendo es que bueno, el Banco de Inglaterra mantiene su tono restrictivo, mantiene una neutralidad y, por tanto, bueno, si a esto se alinea, como decíamos, unas expectativas por parte de los agentes en que el gobierno también va a coordinarse y va a estar alineado a esta política monetaria con un recorte del gasto público y también pues un ajuste fiscal que va a permitir reducir el déficit y la deuda del Reino Unido, que estaban muy elevadas, pues esta combinación de factores lo que está haciendo es básicamente aumentar la confianza del mercado en el Reino Unido de la economía, y eso se traduce en que efectivamente pues los tenedores de bonos están reforzando, recuperando esa confianza, y por eso están subiendo las rentabilidades de los bonos. Entonces yo creo que en el corto plazo, desde luego, el mercado va a recibir positivamente la noticia del Banco de Inglaterra. Una de las cuestiones que más dudas me dejan, Jaime, es una frase que pronuncia el Banco de Inglaterra en ese comunicado, que dice que no han hecho ningún tipo de asunción sobre el statement fiscal, el comunicado del plan fiscal que va a hacer el gobierno el día 17 de noviembre. Y esto también lo quiero unir con una cosa que dijo Dave Ramsden, el vicegobernador del banco, el subgobernador del Banco de Inglaterra, hace unas semanas, que dijo que si él hubiera conocido los detalles del plan fiscal de Kwasi Kwarteng, pues hubiera podido prever lo que iba a suceder en los mercados, la reacción de los mercados, con lo cual la interpretación que hacemos es que no lo sabían, no fueron informados de lo que iba a hacer Kwasi Kwarteng, ¿no? Esa es la interpretación que podemos tomar. Ahora dice el Banco de Inglaterra que tampoco quiere hacer ninguna asunción en sus previsiones económicas de lo que se va a publicar dentro de apenas 15 días más o menos. ¿Esto significa que el Banco de Inglaterra, Threadneedle Street y Downing Street no tienen comunicación sobre lo que va a hacer el gobierno? Bueno, lo que se ha comentado es que efectivamente el Banco de Inglaterra no tiene el detalle del plan fiscal que va a ejecutar finalmente el nuevo ejecutivo de Rishi Sunak. Sin embargo, es evidente que al igual que bueno, Rishi Sunak, desde que llegó a su reciente nombramiento como Premier del Reino Unido, él ya quiso lanzar un mensaje muy contundente a los mercados, ¿no? Tanto a las empresas como a las familias y, por supuesto, a los mercados financieros, con respecto a que iba a terminar con el tono, digamos, expansivo desde el punto de vista de la política fiscal que había, digamos, ejecutado el anterior presidente Premier, que era Liz Truss. Entonces, tal vez no conozcan los detalles, lo cual de nuevo creo que refuerza ese mensaje que intenta dar el Banco de Inglaterra de neutralidad, a la vez que bueno, está pidiendo un detalle con respecto a cuánto se va a estimar ese ajuste fiscal de subidas de impuestos y de recorte de gasto público que prevé el ejecutivo de Rishi Sunak. Sin embargo, es evidente que el Banco de Inglaterra, la expectativa que tiene es que, de nuevo, la política fiscal se coordine con la política monetaria que están haciendo ellos, y que, por tanto, bueno, eso les va a permitir tener un mayor margen de confianza y maniobra para hacer para ejecutar su política monetaria con mayor libertad, ¿no? Y así lo están haciendo. Desde luego, una subida de 0,75 puntos básicos es una subida agresiva. Algún escenario contempla una menor subida del 0,50 por temor a dañar la economía. Pero bueno, aquí lo que estamos viendo es que ha seguido la estela de la Reserva Federal, siendo muy contundentes y teniendo muy claro que el objetivo principal es reducir la inflación. Y bueno, sobre eso que decías, Jaime, y ya con esto terminamos, quería comentar las declaraciones que nos están llegando del canciller, de Jeremy Hunt,
que bueno, también van en línea con eso de que parece que se están alineando el Banco de Inglaterra y también el gobierno, porque está diciendo el canciller Jeremy Hunt que la prioridad número 1 del gobierno es bajar la inflación y que hoy el Banco de Inglaterra ha tomado acción en línea con su objetivo de devolver la inflación a su objetivo. Dice que no ha habido bueno, pues opciones fáciles y que tendrán que tomar decisiones difíciles sobre los impuestos y los gastos. Pero sobre todo me quedo con la segunda declaración que mencionábamos, que bueno, pues básicamente está celebrando la decisión del Banco de Inglaterra de subir los tipos en 75 puntos básicos para poder bajar la inflación. De nuevo, parece que buena relación entre Downing Street y Threadneedle Street, como decíamos antes. Jaime Martínez Muñoz, consultor estratégico, muchísimas gracias. Nos queda ahora escuchar a Andrew Bailey, el gobernador del Banco de Inglaterra. Será en unos 15 minutos aproximadamente. Muchísimas gracias, insistimos, por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Bueno, y nosotros, antes